En la lógica de la reforma educativa, la SEP pensó y organizó para ello 6 foros en la República entre el mes de febrero del 2014 y más o menos junio, julio de ese mismo año, el año pasado. Y para ello formó un grupo de 15 personas que colaboramos sin cobrar un peso y para tener toda la libertad. Y a mí me tocó participar con las 5 personas que fuimos a todos los foros que se organizaron, que fueron 6 y uno nacional, el sexto, para consultar al magisterio si no recuerdo mal, en Ciudad de Puebla, en Guadalajara, en Durango, etc., ¿no? El secretario de Educación Pública en ese entonces, bueno, nos dijo que con estos foros procurarían tener elementos para la generación de un modelo educativo, consultando al magisterio. El protocolo de organización de estos foros fue dar a cada ponente 5 minutos y después seguía otro con 5 minutos sin oportunidad de diálogo, etc. Entonces, como testigos sociales de este esfuerzo, hicimos un documento que se puede ver en Educación Futura, en el cual lo que decíamos es que lo que habíamos logrado advertir es que el magisterio tenía muchas ideas al respecto de lo que ambiguamente llamamos modelo educativo, y ahorita quiero decirles creo que es, ¿no? Pero que, dada la participación, las formas de organización, etc., recomendábamos pasar de esos foros que se hicieron en varias regiones a foros, a procesos de diálogo que no existieron en estos foros, mucho más regionalizados a nivel, digamos, de supervisiones o de zonas escolares, etc., de tal manera que de veras pudiera el magisterio, con su experiencia, decir algo al respecto de cómo educar, es decir, cómo hacer que la experiencia escolar genere conocimiento, genere capacidad de preguntar, genere capacidad de aprender. Desafortunadamente, a la Secretaría de Educación Pública, al Secretario de Educación Pública, a pesar de nuestro parecer, le pareció que era suficiente con eso para generar un modelo educativo. Y en ese entonces el secretario expresó que el modelo educativo tendría como eje la escuela, que la escuela tendría margen de autonomía, que los consejos de participación social y los consejos escolares trabajarían más, etc. Pero yo tengo la impresión que tanto a nivel general como a nivel de los foros no estamos todavía en una reforma educativa, sino que se ha emprendido una reforma a la administración del sistema escolar. Por ejemplo, se hace el censo. Es una vergüenza que hagamos un censo para saber cuántas escuelas, profesores y estudiantes tenemos, digamos, cuando la SEP se funda en 1920 y tenemos entonces pura información inválida. Se hace también la autonomía del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, se determina que no habrá venta ni herencia de plazas, etc. Entonces, como vemos, están, digamos, generándose mecanismos de evaluación para el ingreso y la permanencia en la actividad docente. Se tiene mejor información sobre el sistema educativo, pero, digamos, todo esto es cómo administramos el sistema, o cómo se administra por parte del gobierno el sistema. Pero no se ha anunciado la modificación en cuál es el horizonte educativo para México. Modelo educativo puede evocar no solamente qué esperamos, sino también cómo le hacemos. Y ahí parece que en vez de modelo educativo, yo creo que tenemos que tener como cuáles son el horizonte educativo y los objetivos fundamentales en términos de aprendizaje. Porque en la escuela no solo ocurre aprendizaje, también ocurren otras cosas, ¿no? Aprendemos a convivir,
De repente aprendemos a defendernos, aprendemos también a saber quiénes somos, etc. Sobre todo con los otros, ¿no? Pero en términos de aprendizaje, permanece vigente el plan de estudios que heredamos del yerno y de la gestión anterior y de las gestiones panistas, que se esmeraron mucho en hacer un plan de estudios basado en competencias que eran hacer competentes a los muchachos para responder, ¿no? Y para responder una cantidad enorme de contenido. Por lo tanto, generaron profesores capaces de, digamos, exponer todo el contenido que decían los planes de estudio, porque de ello dependía que en la evaluación de enlace, que trataba de medir cuánto recordaban los muchachos, salieran bien y de ello resultaban estímulos económicos. Afortunadamente se desenlaza el enlace de esos. Y ahora el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación ha propuesto un nuevo modo de evaluación, ¿no? De tal manera que ese nuevo modelo de evaluación no es posible construirlo sin tener un modelo educativo, sin un horizonte educativo, porque evalúa la capacidad que el profesor tiene para enseñar algo, para generar ambientes de aprendizaje con cierto sentido. Eso no existe, de tal manera que me parece que estamos evaluando para un profesor o profesora que tiene que trabajar en una escuela que tiene un plan de estudios que es contradictorio con la forma en que se evalúa al profesor, preguntando cuánto sabe y cuánto sabe enseñar. Aquí hay una frase muy importante. El mejor profesor no es el que sabe todo el contenido de su materia, sino aquel que, o sea, no es el que tiene el dominio exhaustivo, completo de toda su materia, de toda matemática. No. El mejor profesor es aquel que debe tener, que puede mostrar que tiene el dominio pedagógico de lo que va a enseñar, del contenido que tiene que enseñar, no de todo el contenido. En fin, digamos, yo te diría por modelo o horizonte educativo, cosas básicas, por ejemplo, que al final de la escuela básica, después de 9 años de escuela, tengamos la seguridad en México de que todos los niños y niñas, uno, terminen este ciclo educativo básico, obligatorio, aunque ahora también se ha hecho obligatorio el bachillerato, la media superior, pero por lo menos a ese nivel, después de 9 años, que tengan capacidad de leer, escribir, comprender y, digamos, expresarse de una manera ordenada. Segundo, que tengan suficiente capacidad suficiente solidez en las estructuras lógicas que permiten argumentar y que también son la base de la aritmética, de la matemática, del cálculo, ¿no? Porque la lógica subyace a la matemática. Que tengan una noción general, pero suficiente del mundo en que vivimos, de su ubicación en ese mundo, que cuenten con un conocimiento básico de la ciencia que los separe, digamos, de la difusión extraordinaria que tienen los medios de pseudociencia y pseudosaberes. Es decir, propuestas de esa naturaleza que son sencillas de enunciar, pero difíciles de realizar, lo que permitirían son varias cosas. Una, que eso fuera lo que tenemos que lograr, de lo cual tendríamos que pensar, bueno, ¿cómo formamos a los nuevos profesores en las normales? Entonces habría que hacer ahí modificaciones. Es difícil transformar las normales. Tienen mucha inercia, muchos vicios, etcétera, aunque también muchas tienen mucha calidad. Pero bueno, hay que ponerlas en sintonía con ese horizonte. Luego, también mejorar la formación durante el servicio. Hacer que la evaluación corresponda a eso, ¿no? Y luego tener capacidad para generar que para lograrlo haya distintas maneras y que esas distintas maneras queden, digamos, en las manos de los grupos de profesores de manera colegiada. Eso no lo tenemos.